Queridos hermanos, queridas hermanas, les saludo con gusto en este domingo 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen. Nos encomendamos a ella este encuentro. Les invito, hermanos, hermanas, que este domingo de encuentro de ustedes y mío con la palabra de Dios sea un momento de oración por quienes no tienen una vivienda o un techo seguros donde resguardarse de las inclemencias de la naturaleza. Hay tantos hermanos que padecen verdaderas necesidades básicas y que no nos damos cuenta. La palabra del Señor nos empatice con los más necesitados. Les invito a escuchar con el corazón la palabra que se nos regala en este domingo. Escuchemos, tomada de San Mateo. Salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, como no tenía raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinas, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía que dice Isaías: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces. Apenas viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos
100 por uno, otros 70 y otros 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permítanme decir, hermanos, hermanas, un pensamiento sencillo a este encuentro de ustedes y mío con la palabra. Detrás de esta pantalla traigo a mi mente a ustedes que me están viendo o escuchando. Quisiera platicarles a la manera en la que hoy lo hace el Señor Jesús, todos sentados e interesados en las enseñanzas del Señor, sin pensar en el tiempo, solamente escuchando la voz de Dios. Hoy comienza el profeta Isaías en la primera lectura diciéndonos que la palabra de Dios, qué bello, es como la lluvia y la nieve que bajan y empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar. Qué deseos, hermanos, que la palabra de Dios fuera escuchada domingo a domingo por tanta gente tan necesitada, de darse cuenta lo valiosa que es a los ojos de Dios, de la importancia de cada persona en la historia de los otros. Hoy tanta gente que sufre de depresión. Hoy el mundo nos puede decir que la iglesia es cosa del pasado, de los abuelitos que no tenían aspiraciones o en qué entretenerse. Sin embargo, porque cada día estamos más alejados de la voz de Dios, que no quiere la muerte de nadie, sino la salvación de todos, la vida para todos y la vida en abundancia, es que no sabemos hacia dónde caminar, qué elegir, qué decidir ante las ofertas políticas, ante las ofertas de diversión o ante las ofertas de aparente desarrollo y plenitud. Es precisamente, hermanos, que ha sido tan fácil caer en ideologías individualistas, donde se lucha por mis derechos, pero no por los derechos de los demás, en maneras de pensar que no conducen más que al vacío, al sinsentido de la vida, y entonces se buscan espiritualidades dudosas, brujos, o culto a lo que le llaman Santa Muerte. Eso, hermanos, hermanas, no es cristiano. Por más que se disfracen de creyentes cristianos, eso es demoníaco. Eso ofende a Dios. Eso ofende a la vida. Perdónenme, hermanos, que les hable de esta manera, pero la palabra de Dios es una y da plenitud y libertad. La palabra de Dios no aprisiona a nadie, hace que la vida brote y dé frutos abundantes. La palabra de Dios ha de tocar las llagas de nuestros dolores, de nuestros padecimientos personales, comunitarios o sociales. Cuando solamente buscamos que la palabra de Dios endulce mis oídos, estamos tergiversando la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que hablar de los males que hay en el mundo, como hoy nos dice el mismo Evangelio al referirse al profeta Isaías. Hoy cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, comenzamos a escuchar otras voces, aparentemente dulces a nuestros oídos, pero que nos conducen a la muerte. Hermanos, no cerremos los oídos a la voz de Dios, que conduce nuestra vida por pastos buenos y abundantes. Hoy San Mateo nos regala esta bella pintura, donde el Señor Jesús nos invita a hacer un examen de conciencia. Porque no basta con venir a misa,
No basta con escuchar la palabra de Dios y salir emocionados de la celebración que vivimos. Hay hermanos sacerdotes que son muy carismáticos, bendito sea Dios, con los que nos gusta ir a misa, porque la celebra muy bonito, o simplemente dice lo que todos queremos escuchar, o también que escuchamos en la televisión o en las redes sociales, porque dice palabras tan bonitas, o ese padre que dice la mera verdad, pero eso, hermanos, hermanas, no es todo. Hoy el Señor nos dice, ¿qué clase de terreno soy ante estas palabras bonitas? O que me dicen la mera verdad. ¿Qué tan dispuesto está mi corazón y mi vida para no solo recibir la palabra de Dios, sino para también cuidarla y procurarla de tal manera que dé fruto? ¿Mi vida cristiana de veras está dando fruto? ¿Qué tan responsable soy con el cuidado de mi vida en todos los sentidos? ¿Con el cuidado de la vida de los demás? ¿Con el cuidado de la vida de la naturaleza? ¿Qué tanto me importan las alegrías, los sufrimientos, las necesidades y las esperanzas de los demás? ¿Qué tanto me importa la vida toda? Es la palabra, es la voz de Dios la que va guiando mi vida, con la que voy guiando a mi familia, o son voces que dispersan y hacen que se pierda mi vida en un mundo que no sabe hacia dónde va. Hermanos, hermanas, ustedes y yo, examinemos nuestra vida, examinemos nuestro cristianismo a la luz de la palabra de Dios. Les deseo a todos buen domingo y buena semana. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén.